Es un placer nuevamente poder estar juntos y compartir la palabra del Señor. En esta hora vamos a tocar un tema que todos, quizá algunos de nosotros conocemos. Es un tema muy conocido, lo hemos estudiado en la palabra del Señor y vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús, hermanos? Porque esta es una de las características del pueblo remanente en el tiempo del fin. Los que guardan los mandamientos de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. ¿Y qué más? ¿Y la fe de quién? De Jesús. No mi fe, sino la fe de quién? De Jesús. Porque a veces los cristianos cuando se encuentran por allí, a veces en la calle o en determinado lugar, tienden a preguntar, ¿cómo está tu fe? Pero en realidad no es mi fe, sino la fe de Jesús. Jesús les habló mucho a los discípulos acerca de la fe. Así como estudiamos hoy en la lección, que les quiso preparar para lo que venía, les habló de su muerte, les habló acerca de cómo iba a ser escarnizado por los líderes de la nación judía, cómo iba a ser llevado a juicio, cómo iba a ser entregado a los gentiles, preparándole su mente prácticamente para que ellos entendieran que el reino que él venía a establecer en esta tierra no era un reino de carácter terrenal, sino de carácter espiritual. Lamentablemente los discípulos no entendieron las características del reino que Cristo había venido a establecer. Y ya lo estudiamos hoy en la lección. Pero también Cristo le habló repetidas veces a sus discípulos acerca de la fe. ¿Por qué Jesús les habló tanto de la fe? Porque él sabía que solo la fe en Cristo o la fe de Jesús los iba a preparar a ellos para las pruebas que se iban a avecinar o que iban a venir después de que Cristo fuese llevado al cielo, como producto de ¿qué cosa? Como producto del mensaje de la palabra de Dios. Nosotros, ¿cuán a menudo pensamos en las pruebas que se avecinan contra el pueblo remanente de Dios? Quizás casi nunca pensamos en eso. Hay veces, tal vez, no queremos ni que ese tiempo llegue. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Cuán importante es? ¿Y cómo podemos obtenerla? Porque esa va a ser una de las características del pueblo remanente que ve Juan en el capítulo 12 y el versículo 17 de Apocalipsis, que les exhorto que lo leamos, por favor, aquellos que tienen sus Biblias. Apocalipsis 12, versículo 17, dice la palabra del Señor: entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. En profecía bíblica la mujer representa a la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, dos características aparecen allí en Apocalipsis 12, 17 que ha de poseer el pueblo remanente en el tiempo del fin. Van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo está relacionado con su palabra. O sea, van a vivir de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor. Van a predicar un evangelio puro, sin mezcla de error y sin mezcla de intervención o máximas o tradiciones humanas. Pero la otra característica de Apocalipsis 12, versículo 14, o 14:12 diría, Apocalipsis 14:12, habla de, aquí está la paciencia de los santos. Esa otra característica, ya llevamos 3. ¿Qué significa la palabra paciencia? Aquí no está hablando de, por ejemplo, usted tener paciencia con su esposa cuando salen volando las cacerolas por encima de su cabeza. No está hablando de esta paciencia. La paciencia que habla aquí este texto de Apocalipsis 14:12 en griego es perseverancia. O sea, nosotros, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser perseverantes para poder llegar ¿a dónde? A la meta
al premio que es Cristo Jesús y la vida eterna. Así como el apóstol Pablo pudo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pablo fue un hombre perseverante, perseveró hasta el fin. Como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Por eso otra característica del pueblo remanente es que es perseverante. Aquí está la perseverancia de los santos. Y entonces dice ahí, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarta característica. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? La fe. ¿Ah? ¿Qué es la fe? La fe de Jesús. La cuarta, dígalo otra vez. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos características. La tercera es que son perseverantes. Aquí está la paciencia de los santos. O sea, la perseverancia de los santos, que van a perseverar en la verdad hasta que Cristo venga, sin importarle si tienen que ir a la misma muerte por causa del Evangelio. Y la número 4, tienen la fe de Jesús. ¿La fe de quién? De Jesús. Cristo hizo una pregunta contenida en Lucas 18:8. Mire la pregunta tan importante que hizo Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, pregunto yo ahora, ¿hallará fe en su iglesia? Jesús le dijo a sus discípulos las siguientes palabras contenidas en Marcos. Marcos 11:22. Mire cómo le fue preparando Jesús la mente a ellos. Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos. Tened fe ¿en quién? En Dios. Tened fe ¿en quién? En Dios. Ese es el problema o esa es la lección. Mire, ese texto no es muy largo, ¿verdad que no? No. Pero qué tan difícil se nos hace aprender esa lección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vista puesta o tendemos a poner nuestra vista siempre en el hombre, en el ser humano. Pero Jesús dijo, tened fe en Dios. Y Jesús, a través del apóstol Pablo, por supuesto, también le dijo a la iglesia hoy, o le dice a la iglesia hoy, sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hablando un poco acerca de la fe de Jesús, la fe de Jesús lo capacitó a Él, o sea, a Cristo, y nos va a capacitar a nosotros para confiar enteramente ¿en quién? En Jehová, en el Padre Celestial. Nos va a capacitar para confiar en Él y para hacer su voluntad en todas las cosas. Amén. Vamos al libro de Mateo, por favor, tenga la bondad de acompañarme. Aquellos que deseen apuntar, siéntanse libres de hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas. Mateo capítulo 26 y el versículo 39. Esto tiene que ver con la fe de Jesús. Tenemos que aprender estas lecciones. ¿Por qué tenemos que aprenderlas? Porque esta es una de las características que va a poseer la iglesia remanente en el tiempo del fin. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mateo 26, versículo 39 nos dice, esto fue cuando Jesús se encontraba en Getsemaní. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, ¿tened fe en quién? ¿En quién decía Jesús que debemos de tener fe en quién?
en Dios. Marcos 11:22 lo acabamos de citar. Jesús tenía toda su confianza puesta ¿en quién? En su Padre. Por eso dice ahí, Padre mío, dice el versículo 39, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, Jesús no quería beber ese cáliz. No quería pasar por el Calvario. Jesús, en otras palabras, le está diciendo ahí a su Padre, si hay otra forma de salvar al hombre, yo estoy dispuesto a cumplir. Pero no quiero beber esta copa, Padre mío. Dice, pero ¿cómo termina el texto? Pero no sea como yo quiero, sino como ¿qué? Tú. Como tú. O sea, Jesús hizo la voluntad ¿de quién? De su Padre. Jesús dijo en Juan, mire las palabras de Jesús que él dijo en Juan. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso era una determinación. Jesús no vino a esta tierra para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, de su Padre. Juan capítulo 6, versículo 38. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, deberíamos tener presente siempre ese pensamiento. Yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Jehová que me llamó a este mensaje. Amén. Repetía constantemente Jesús estas palabras, condicionando la mente de sus discípulos, porque él sabía, porque él tenía una vista profética, él sabía que los discípulos iban a ser confrontados con muchas pruebas después de que él fuera llevado al cielo. Jesús le dice en San Juan 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Esa es una de las seguridades que ustedes y yo debemos de tener siempre. No importa por la situación que ustedes y yo tengamos que pasar. Si usted, querido hermano y hermana, está haciendo la voluntad de Dios, el Padre Celestial estará con usted siempre. Amén. Nunca lo dejará solo o sola. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Hoy se habló, en la apertura de este servicio de hoy, se habló precisamente de eso, de la ley de Dios. Cuán importante para nosotros es obedecer dicha ley. Voy a leerles un pensamiento del espíritu de profecía, muy importante. Esto se encuentra en Signs of the Times, está en inglés, yo tuve que traducirlo. Signs of the Times, 22 de noviembre de 1905. Escuche lo que dice aquí la sierva del Señor, hermano. Esta cita es muy importante. Dice, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto. ¿Qué carácter desarrolló Cristo en su humanidad, hermana Eunice? Un carácter perfecto. Y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. O sea, Cristo desarrolló en su humanidad un carácter perfecto ante Dios. Y Él desea ofrecerte a ti y a mí en este día ese mismo carácter. Todo lo que podamos hacer por nosotros mismos está contaminado por el pecado, sigue diciendo ella. Pero el Hijo de Dios se manifestó para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. El pecado se define como la transgresión de la ley.
Pero Cristo fue obediente a cada requisito de la ley. Por eso, como leímos en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire lo que Jesús dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 48, es una profecía mesiánica. Cuando estuvo en la tierra, dijo a sus discípulos: he guardado los mandamientos de mi Padre. Por su perfecta obediencia, Él ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Es posible o no es posible, queridos hermanos? ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. Dice que por su perfecta obediencia, Él ha hecho posible que ustedes, y este servidor quien les habla en el día de hoy, obedezcamos cada precepto de la ley moral de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Tenemos que someternos. ¿Por qué no ha habido a veces un cambio en muchos de nosotros? Porque no hemos querido someter a Dios o a Cristo. Por ejemplo, en el pecado. Tenemos un pecado todavía escondido, o estamos acariciando algún pecado que solo Dios lo conoce. Nadie más lo conoce en la iglesia, solo el Señor. Y no queremos someter ese pecado, no queremos entregárselo al Señor. Número 2, nuestros caracteres. No queremos someternos al Señor, nuestro carácter. Explotamos. Somos bomba de tiempo. Somos un barril de pólvora en que en cualquier momento puede explotar. Explotamos en el hogar, con el esposo o con la esposa, con nuestros hijos o en nuestros trabajos. No hemos querido someter ese mal carácter a Jesús. Por eso dice ella aquí, hermanos, que cuando nos sometemos a Cristo, estas son palabras muy solemnes, a veces quizás nosotros ni las entendemos. Dice que el corazón, o sea, el corazón de Cristo se une con nuestro corazón. La voluntad de Él se fusiona con su voluntad. O sea, la voluntad nuestra se fusiona con la voluntad de Cristo. La mente llega a ser una con su mente. Mire qué profundo es esto, hermanos. O sea, la mente suya tiene que ser una con la mente de Cristo. Amén. Sigue diciendo, los pensamientos se sujetan a Él. Amén. Y vivimos su vida. ¿Vivimos qué? La vida de Cristo. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de justicia. Amén. O con el manto de su justicia. Cuando nosotros seamos llevados ante el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros individualmente, y tengamos que presentarnos ante el juez de esta tierra en el día del juicio, cuando nuestros nombres sean llamados en el tribunal de Cristo, cuando comience el juicio por los vivos, ustedes y este servidor quien les habla, tenemos que estar vestidos con el manto de justicia de Cristo. Pero si seguimos todavía en pecado, si todavía poseemos caracteres que no llevan las características del carácter de Cristo, lamentablemente nunca vamos a ser vestidos con ese manto de justicia. Termina la declaración de esta forma. Entonces, cuando el Señor nos mira, oigan bien, cuando Jehová nos mira a nosotros, cuando nos mire en el día del juicio, dice, Él ve no la vestidura de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Amén. Qué maravilloso. Cuando ustedes y yo seamos llevados ante el tribunal de Cristo, Jehová, que es el juez de toda la tierra, cuando nos mire a nosotros, no va a ver a John Lopera con su carácter defectuoso y lleno de pecado. Va a ver el carácter de Cristo en John Lopera, que es un carácter perfecto.
¿Podemos entender nosotros eso, hermanos? Pero para eso tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo y doblar la hoja y no hacerlo más. La fe, usted dio en el blanco. La fe es un elemento esencial en la vida del cristiano, queridos hermanos. Especialmente el papel de la fe en el plan de la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Acompáñenme, por favor. Romanos 1, 17, un texto allí muy importante. Pablo conocía el mensaje de la justificación por la fe, ¿sabían? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, ¿en qué cosa? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué entiende usted por ese texto? Venir a la iglesia aquí todos los sábados. Dice que el justo, ¿qué es una persona justa en la Biblia? El que practica la justicia. La justicia de Cristo, no la mía. Porque mi justicia es como trapo de inmundicia. Dice el profeta Isaías, somos llaga desde la coronilla, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Somos podrida llaga. Entonces el que es justo en la Biblia está cubierto con la justicia de Cristo. Amén. Que se relaciona con ¿qué? Con la obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Pablo decía en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. La Biblia no se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros que no la entendemos. Y muchos usan ese texto de Romanos 3:10 para justificar su vida de pecado y de imperfección. Y que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Pero cuando Pablo dijo que no hay justo ni aun uno, significa que usted, querido hermano y hermana que me escuchas, y yo que les estoy hablando, no podemos aparecer justos delante de Dios con nuestra propia justicia. Tenemos que tener la justicia de Cristo. Amén. El caminar del justo es una lucha diaria contra el pecado, contra los asaltos continuos de Satanás, donde debe alcanzar la victoria sobre el pecado y el mundo. El día que nos demos por vencidos, ese será el día que comenzará el camino a la perdición. Dice la mensajera del Señor en un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo. Página 69 y página 70. Dice ella, no podéis por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón. ¿Ha tratado usted por usted mismo cambiar y no ha podido? Es imposible. Por su propia fuerza. No lo siga intentando porque va a fracasar una y otra vez. Dice, pero habiéndoos entregado a Dios, creéis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Para que haya un cambio en tu vida y en mi vida, tenemos que entregarnos completamente al Señor. Amén. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Quieren llegar al cielo conservando sus caracteres defectuosos. Quieren llegar al cielo conservando y abrazando sus pecados. Tenemos que entregarlos completamente a Jesús. Por la fe, dice ella, llegasteis a ser de Cristo y por la fe tenéis que creer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo. Oigan bien, ¿cuánto tenemos que darle? Todo. Todo. El corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida. Amén. Y debéis recibirlo todo.
a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, sea vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Qué hermosas palabras. Eso es el Evangelio. Pero para que Cristo haga un cambio en tu vida o en mi vida, tenemos que entregarlo todo a Él. No podemos reservar absolutamente. ¿Qué nos tiene atados todavía a este mundo? Algo, una cosita pequeñita, por muy pequeño que sea ese pecado. Mientras no lo entreguemos a Jesús completamente, nunca va a haber un cambio. Porque Cristo no puede morar en un corazón donde está compartido. Un poquito para Dios y un poquito para Satanás. No, mis hermanos. O se lo entregamos todo o no le entreguemos nada. No un 90%, no un 95%. Todo tenemos que entregárselo al Señor para que pueda haber cambios en nuestras vidas, para que Dios haga una obra maravillosa. Para que ustedes y yo nos salvemos, Dios necesita nuestra fe en Él. Amén. Nuestra confianza absoluta en Él. Amén. Ustedes saben que Cristo confiaba absolutamente en su Padre Celestial. Para Él poder cumplir el plan de la redención, confiaba diariamente en su Padre Celestial. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Acompáñenme por favor en Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versículos 23 al 26. Es una historia que nosotros hemos leído muchas veces, muy familiar para nosotros. Cuando Jesús calmó la tempestad, ¿se recuerdan? Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Dormía. ¿qué hacía Jesús? Dormía. Dormía. Yo no quisiera estar en una situación como esta, hermanos. La madre naturaleza, con la madre naturaleza no se juega, ¿saben? Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, si le despertaron era porque estaba dormido, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahí en esa frase hay un signo de exclamación, abre exclamación, cierra exclamación. O sea, fue un grito de desesperación de los discípulos. Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, una calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Jesús tiene el poder sobre la madre naturaleza, hermanos. Amén. ¿No tendrá Jesús el poder para ayudarte a ti o a mí en cualquier problema o en cualquier necesidad por la cual estés tú pasando? Amén. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Si nosotros le servimos a un Dios todopoderoso y eterno, Amén. el creador de los cielos y de la tierra, que está en control del universo entero, de todas las galaxias, conoce a cada una de las estrellas por su nombre. ¿Por qué tememos cuando vienen las pruebas y cuando vienen los ataques de Satanás? La mensajera del Señor comenta acerca de esta historia que nosotros acabamos de leer en el Deseado de todas las gentes. La página 302 y la página 303, noten cómo ella dice. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. ¿Cómo estaba Jesús? No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón.
Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad del dueño de la tierra y del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada, de acuerdo a Juan 5:30. Jesús confiaba en el poder del Padre. Amén. Descansaba en la fe. Ahí está la fe de Jesús. Descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder ¿de quién? De Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Amén. Sigue diciendo esta declaración, escuchen cómo termina. Cuán a menudo, oigan bien, experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren. Batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Amén. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Amén. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Amén. En la tierra o en el mar, queridos hermanos y amigos, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, oigan bien, pero para que Cristo more en nuestros corazones, tenemos que entregar todo para que Él pueda morar en este corazón. Amén. Si Cristo mora en nuestros corazones, no necesitamos temer. Amén. La fe viva en el Redentor sereneará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Amén. Gloria sea al Señor. Deseado de toda la gente, la página 303. Qué hermosa declaración, hermanos. Esa fe de Jesús es una fe que da frutos. No es una fe muerta. El apóstol Santiago dijo en estos textos que voy a leer o que les voy a citar, muy conocidos, Santiago 2, 17 y 26. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. La medida de la fe que Dios nos ha dado debe crecer, oigan bien, para enfrentar en un futuro cercano las pruebas más terribles que asaltarán al pueblo de Dios. Debe que esa fe crecer. ¿Cuáles son los medios para que esta fe crezca y se fortalezca? El estudio de la palabra de Dios. De vez en cuando tengamos tiempo, diariamente. La fe viene por el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Romanos 10, 17. Tengamos presente ese texto siempre. Si queremos que la fe se fortalezca, tenemos que estar en comunión con Dios diariamente a través de su palabra. Vamos al libro de Mateo, acompáñenme por favor, Mateo capítulo 13. Hay una lección muy importante allí en esos textos que vamos a leer. Mateo 13, versículo 31 y versículo 32. Son palabras de Jesús. Habló acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31, dice: otra parábola le refirió diciendo, o sea, Jesús,
El reino de los cielos es semejante al grano de ¿qué? Mostaza. De mostaza. Que un hombre, todavía no, hermano Freddy, yo le dejo saber, que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Cuál es la semilla más pequeña? El grano de mostaza o la semilla de mostaza. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuántos de los que estamos aquí han visto alguna vez una semilla de mostaza? ¿Todos? Algunos de ustedes, hay algunas manos que no la han visto, ¿verdad? Porque no se levantaron. Entonces asumo que nunca han visto una semilla de mostaza. Porque Cristo compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Yo tengo aquí en mi mano una semilla de mostaza. Escuchen lo que yo les voy a hacer, hermanos. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Yo la voy a tirar al aire y ustedes me van a decir de qué color es esta semilla. ¿Listos? ¿Están listos? Nadie la va a ver. ¿De qué color, hermana Eunice? ¿Ah? ¿De qué color era esa semilla? ¿No la vio? ¿Seguro? ¿Y usted, hermana Iris? Hermana en sueño, ¿usted vio la semilla? ¿Ah? Vamos a leer otro texto. Escuchen bien lo que dice Mateo 17:20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Acompáñenme, por favor. 17:20. Estas son palabras de Jesús. Llegamos ahí, ¿verdad? Jesús les dijo, está hablando a sus discípulos, por vuestra poca fe. O sea, Jesús había sanado a un joven lunático en los versículos anteriores, pero ellos no pudieron sacarle el demonio a ese joven. Por eso Jesús les dijo, por vuestra poca fe, o sea, no pudisteis sacar ese demonio a ese joven lunático, porque de cierto os digo, mire las palabras de Jesús, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuánto será imposible? Nada. Ustedes han leído esos textos muchas veces, ¿verdad? Están familiarizados con ese texto. Escuchen lo que les voy a decir, queridos hermanos. El texto que acabamos de leer no dice, o Jesús nunca dijo, ustedes tienen fe como un grano de mostaza. Sino que dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. O sea, prácticamente la fe de los discípulos era todavía aún más pequeña que un grano de mostaza. Y ustedes pudieron ver que tiré un grano de mostaza hacia arriba y ustedes no pudieron cerciorarse de qué color era. Es que no se vio. El hermano Eric y el hermano Freddy les va a entregar a ustedes una copia de un grano de mostaza. Adelante, hermano. Rápido ahí lo hacemos para que no tomemos más tiempo. Uno por familia, hermano. Pequeñita. Claro, hermano. Ahora la buscamos y quiere. No, mire. Mira, aquí están. Sí, ahorita las doy, no me preocupe. Gracias, hermano. Si sobran y alguien quiere uno extra, puedes llevárselo.
Bien, ¿todos recibieron? Hay que sembrar. Eso es un grano de mostaza, hermanos. Eso que ustedes recibieron allí es un grano de mostaza. Por eso Jesús dijo que era la semilla más pequeña del reino natural. Y Jesús dijo, si vuestra fe, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, pero evidentemente los discípulos no tenían ni siquiera la fe del tamaño de ese grano de mostaza que ustedes acaban de recibir. O sea, No tenía ninguna. la fe de Jesús involucra que los aceptemos por fe, oigan bien, que Cristo tiene el poder para salvarnos de todos nuestros pecados. Vayamos a Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Versículo 28 y versículo 34. Cuando usted se sienta desanimado en su hogar, saque ese papelito y mire ese grano de mostaza. Y usted podrá darse cuenta si su fe es igual a ese grano de mostaza o menos. Marcos 5:28 nos dice, porque decía, aquí está hablando de la mujer que tocó el manto de Jesús, que tenía flujo de sangre por 12 años. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Eso fue un toque de fe. Cuando Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Pedro fue el primero en hablar, como siempre es la costumbre del apóstol Pedro. Dice, pero maestro, la multitud te aprieta, te empujan, y tú dices, alguien me ha tocado. Todos te hemos tocado, Señor. Jesús sabía que ese toque no era un toque casual. Era un toque de fe. Mire lo que dice el versículo 34, cuando Jesús supo que esta mujer había tocado su manto. Ustedes conocen la historia, ustedes lo pueden leer en su tiempo libre. Él le dijo, o sea, Jesús a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Un azote que la tenía cautiva por 12 años. Tú y yo podemos ser salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Yo sé que hay muchas personas que me han dicho a mí, es que yo llevo años tratando de vencer este problema y no lo logro hacer. Llevo años tratando de vencer este pecado y no he podido vencerlo. Este mal rasgo de carácter y todavía no puedo vencer. Eso significa que no hemos depositado nuestra fe completamente en Cristo Jesús. Así como esta mujer. Esta mujer dijo en su corazón, si yo tocare tan siquiera el borde de su manto, seré salva. ¿Crees que Cristo Jesús tiene el poder para salvarte de tus pecados? ¿Lo crees de verdad? ¿Crees que Cristo Jesús tiene el poder para transformar tu carácter? ¿Para transformar mi carácter? ¿Lo creemos? No podemos continuar con ese carácter lleno de defectos, impulsivo, bipolar. Tenemos que ser transformados por el poder de Cristo. Esa va a ser la experiencia del remanente en el tiempo del fin. Por eso dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice la sierva del Señor en el Deseado de todas las gentes, página 286. Satanás no puede retener los muertos en su poder, oigan bien, cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan.
Qué hermosas palabras, ¿verdad? No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra de poder de Cristo. Dios dice a todos los que están muertos en el pecado: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esa palabra es vida eterna. Solo Cristo Jesús te puede salvar de tus pecados, pero tienes que creer en Él. Tienes que experimentarlo en tu vida. Satanás no tiene el poder. Y mire que Satanás tiene poder, pero no tiene el poder para mantenerte esclavizado en el pecado. Amén. Cristo Jesús tiene el poder para liberarnos, Amén. para darnos la victoria sobre nuestros pecados. Amén. Usted sabe que los ataques que van a venir de afuera y van a venir también de adentro contra los hijos fieles de Dios, tenemos que tener el escudo ¿de qué? De la fe, de acuerdo a Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso, como yo les decía hoy, como decía la hermana, no debemos de preocuparnos. Si usted y yo estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Amén. no tenemos por qué preocuparnos cuando vengan esos dardos encendidos del enemigo. Tenemos que tener el escudo de la fe en nuestras manos. Voy a ir terminando con estos pensamientos. La fe de Jesús, oigan bien, queridos hermanos, jugará un papel muy importante durante el tiempo de angustia que se avecina, justo antes del regreso de Jesús a esta tierra. El profeta Daniel habla de ese tiempo de angustia, ustedes lo han leído en sus Biblias, Daniel 12:1. Y se levantará Miguel, y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que existe un ser humano en esta tierra. Cuando Miguel se levante, termina la obra de intercesión en el santuario celestial. Termina la gracia para el mundo, para los cristianos y no cristianos, para los creyentes y no creyentes. Después de que Miguel se levante, va a venir un tiempo de angustia sobre nosotros, si es que estamos vivos cuando llegue ese tiempo. Dice el apóstol Pedro, noten cómo dice el consejo que nos da el apóstol. Primera de Pedro 1, acompáñenme por favor en los minutos que nos quedan. Primera de Pedro 1, versículo del 7 hasta el 9. Primera de Pedro 1, del 7 al 9. Dice el Señor, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Vuestra qué? Vuestra fe va a ser sometida, va a pasar por el fuego. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en ¿qué? Alabanza, Amén. en gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. O sea, cuando Cristo venga. ¿Cómo debe estar esa fe que hemos profesado por años? Versículo 8 de 1 de Pedro 1. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y versículo 9 termina, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. Amén. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe que va a poseer el remanente en el tiempo del fin. Termino con esta cita del Espíritu de Profecía y un texto más. Conflicto de los siglos. Página 679, en un extraordinario capítulo que se llama El tiempo de angustia. Deberían también leer ese capítulo nuevamente. El tiempo de angustia. Dice la sierva del Señor en la página 679. No sé si concuerda la misma página, hermana
con su libro, pero a veces varían las páginas. Dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, oigan bien, presten atención, iglesia. Dice, requieren una fe capaz de soportar el cansancio, número 1, la demora, número 2, y el hambre, número 3. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Por eso es que tenemos que estar en constante oración. Si nos desanimamos fácilmente por cualquier insignificancia, no vamos a estar preparados para el tiempo de angustia. Porque la fe que se requiere de nosotros para pasar por el tiempo de angustia es una fe, dice aquí la sierva del Señor, que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia, oigan bien, ese tiempo es ahora, les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante. Cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable en las promesas de Dios. Cuando nos rodean las olas, los engaños o los asaltos de Satanás, dice ella, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor cada día, no vamos a creer en sus promesas, porque no las estudiamos. De esas promesas es que tenemos que aferrarnos en el tiempo del fin. Termina la cita diciendo de esta forma, los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños de Satanás y del decreto que violentará las conciencias. ¿Cuál es el decreto que va a violentar las conciencias de las personas? El decreto dominical. Y aún en caso de soportar la prueba, oigan bien, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. La fe de Jesús, querida iglesia, la perseverancia y la paciencia determinarán nuestro éxito completo en el tiempo del fin. Con este texto termino. Hebreos capítulo 10. Acompañen por favor. Antes de Pedro, antes de Santiago está el libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 37 al 39. Mire qué palabras de esperanza. Hebreos capítulo 10, versículo 37. En nuestras Biblias lee así. Porque aún un poquito. ¿Cuánto tiempo? Un poquito, queridos hermanos. Falta solo un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38 de Hebreos 10. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hemos llegado a un momento en la recta final de esta lucha, de esta batalla. No podemos ya retroceder, hermanos. No podemos corrernos el riesgo de mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Ya hemos llegado demasiado lejos y tenemos que perseverar con el favor del Señor. Termina el texto de Hebreos 10, versículo 39. Noten cómo dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Esa es la fe de Jesús. ¿Quisieras tú hoy esa fe? ¿Quieres tú esa fe hoy, querido hermano y hermana? Esa es la fe que nos dará la entrada al reino de los cielos. Por eso la necesitamos hoy más que nunca. Amén. Y esa va a ser una de las características del pueblo remanente en el tiempo del fin. Quiere el Señor, hermanos, que podamos perseverar, que podamos mantenernos firmes y fieles
al Señor. Que no renunciemos a este mensaje, a este evangelio que el Señor nos ha dado. Y sobre todo, que podamos experimentar un cambio en nuestras vidas, una transformación de carácter, para que podamos en nuestras vidas reflejar el carácter de Cristo. Recuerden que nuestros caracteres van a ser transformados única y exclusivamente si contemplamos la gloria de Jehová a través de su palabra. Que Dios nos ayude en esta hora a contemplar cada día la gloria de Jehová. El carácter de Jesús es el carácter que nos dará entrada al reino de los cielos. No mi carácter, no el carácter de los hermanos, es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Terminamos con una palabra de oración. Aquellos que puedan, les invito a que nos arrodillemos, por favor. Padre Celestial, gracias, Padre, porque la fuente de fortaleza la encontramos solamente en Cristo Jesús. Gracias por darnos el privilegio de haber escuchado su palabra una vez más en esta hora. Señor, queremos entregarnos completamente a usted sin reserva alguna. Queremos entregar nuestras vidas completamente a su servicio, Señor. No permita, Señor, de que nada nos ate a este mundo. Que podamos vivir la vida que Cristo vivió. Así sea, Padre. Y podamos hacer su voluntad día a día. Usted solamente tiene el poder para ayudarnos a vencer el pecado de nuestras vidas. Y es por eso, Padre, que clamamos a usted en esta hora, rogándole, pidiéndole que nos dé la victoria sobre todos nuestros pecados. Yo no conozco, Señor, la vida de mis hermanos aquí presentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias tentaciones. Pero sí le puedo pedir, Padre, que usted nos fortalezca a cada uno de nosotros para poder ser vencedores en Cristo Jesús. Juan ve a una multitud en Apocalipsis capítulo 7, vestidos con ropas blancas. Padre Santo, queremos formar parte de esa multitud en aquel día. Queremos, Señor, ser vencedores, porque queremos estar contigo por toda la eternidad, Señor. Este mundo, Padre, nada bueno ofrece, y no queremos nada llevarnos de este mundo. Este mundo lo único que ofrece es muerte, lo único que ofrece es sufrimiento, dolor, enfermedad, derramamiento de sangre, separación de seres queridos, hogares rotos, hijos en drogas o detrás de los barrotes de una prisión. Eso es lo que ofrece el pecado y ya no lo queremos, Señor. Queremos vida eterna, Padre Celestial. Y solamente Cristo Jesús en nosotros puede darnos la fe para alcanzar la victoria sobre todos nuestros pecados. Padre Santo, bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Permita que nunca nos falte y pueda usted proveérselo a aquellos que no los tienen, Señor. Le pido una bendición muy especial por las hermanas que los prepararon con tanto esmero, esfuerzo y dedicación. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga en esta hora.